Preguntas resulta que son las que más me apasionan. El primero es el propio origen del universo, todo lo que tiene que ver con el universo. Y el segundo es el cómo funciona nuestro cerebro. Por ejemplo, de temática de divulgación científica, los canales que tratan sobre física, sobre todo de astronomía o de astrofísica o de temas relacionados con el espacio, suelen tener bastante éxito. Así como las teorías conspiranoicas que van asociado también al tema de todo lo que tiene que ver con el espacio. Sin embargo, cuando se trata de lo que es la propia difusión de cómo funciona el comportamiento humano, la gente también siente pasión solamente por los casos extraordinarios. Por esos casos que están relacionados, por ejemplo, con el tema de los asesinos en serie o de personas extraordinarias que tienen una especie de habilidad de superhéroe o tal. Esos son los casos que más llaman la atención. Y también sienten realmente atracción por aquellas cosas por las que ellos se pueden sentir identificados. ¿Qué consejo tú podrías dar a una persona que padece de alguna, digamos, enfermedad, o bien ansiedad o depresión, o alguna otra enfermedad, esquizofrenia, bipolaridad, etcétera, y está renuente a tratarse, o incluso otra persona, digamos, que no está enferma o no tiene alguna enfermedad, entre comillas, pero tiene problemas para relacionarse o en su pareja y no quiere ir a una terapia de pareja? Digamos, aquí en México es como que, ¿para qué voy y le comento esto a un extraño? Él no sabe nada. ¿Qué consejo le darías para que incites a que vayan, a que prueben al menos y ya después decidan? Pues mire, consejos depende mucho de la situación, perfectamente. Por ejemplo, una persona depresiva que, como hemos dicho, una de las principales síntomas, sobre todo a nivel cognitivo, es que pierde, digamos, el sentido o el significado de hacer todo, porque ¿para qué voy a ir si no van a arreglar nada? ¿Para qué voy a hacer tal cosa si no voy a hacer nada? Pues mira, el consejo mínimo que además se les da, vamos a ver, es que aunque tú no le encuentres sentido ni nada, realmente tú no sabes lo que va a pasar. Es decir, tú puedes ir, tú puedes probar, porque si mejoras vas a estar muchísimo mejor, eso está claro. Y si no, pues no pasa nada tampoco. Es así, ¿no? Se suele dar y también se suele dar mucho con los temas de ansiedad, ¿no? Pasa que la ansiedad sí está más relacionado sobre todo con el miedo y con la propia ansiedad, con toda la angustia que es el, el presentarse en un contexto completamente extraño. En ese sentido, pues apelamos más a lo que es la propia intimidad o la propia seguridad que puede dar estos centros. Es decir, vamos a ver, tú vas a estar tratado por un profesional que te va a respetar, que va a hacer que te sientas cómodo y que realmente esa ansiedad que tú estás sintiendo es porque tú estás anticipando, pero que realmente ese miedo que tú tienes no existe tanto, ¿vale? Y cuando tú vayas a asistir a terapia o cuando vayas a asistir con el profesional, pues va a ser una charla muy normal, por supuesto que sí. Tan normal que te vas incluso a decepcionar, porque tú te esperabas otras cosas y al final te has encontrado con una consulta muy normal, ¿no? Entonces, en ese sentido, dependiendo de cómo sea el caso, los consejos van a ser muy diferentes, ¿vale? Y de hecho, hay muchísima gente que acuden a terapia, porque tienen, por ejemplo, problemas de ansiedad y quieren que se corrijan esos problemas de ansiedad y se dan cuenta de que no, de que el problema inicial, o sea, no es la ansiedad, eso es solamente un síntoma de un problema muchísimo mayor que nunca se habían dado cuenta, pero les desborda tanto tal información que deciden dejar de ir a ese psicólogo o esa psicóloga. Porque es como la concepción de me acabas de sacar algo que no quería que me sacaras. O peor todavía, si yo entré por un dolor de Bien, muelas y me has terminado extirpando la mandíbula entera. sí. O sea, Y yo iba ahí por esto, también pero al final me has entra, terminado encontrando algo más grande o te has inventado. Es diferente. Entonces el consejo que yo doy en general, yo no lo daría solamente a personas que padecen, yo lo doy a la población en general. Lo primero es que, queramos o no, ¿vale? Todo el mundo en algún momento, al igual que te haces un chequeo médico para ver si tienes algo, lo que sea, tampoco viene mal hacerse un chequeo mental, ¿vale?
Porque al igual que alimentas que estás bien, que no tienes problemas, que tú te alimentas bien y tal, te haces un chequeo, resulta que te han detectado que tienes, pues bueno, tienes el colesterol un poco más alto, o te han notado un poco con la tensión un poco más alta, o más grasa de la cuenta, o tienes tales fluidos que funcionan de tal manera, y dices tú, o sea, pues no lo sabía, no lo notabas. Efectivamente, tú no lo notas en ese momento porque no es algo grave, pero ya lo notarás cuando sea algo grave, pero mejor vamos a dedicarnos a prevenir. Hemos interiorizado mucho ese nuevo modelo médico de la prevención de la enfermedad, pero no nos hemos todavía concienciado de lo que es el prevenir ese otro tipo de enfermedades más ocultas, que son las propias enfermedades mentales, ¿vale? Contra eso también se puede hacer chequeos, también se puede instaurar, y cuantito se instaure a nivel de conciencia social, efectivamente, a nivel psiquiátrico y a nivel psicológico, a nivel nacional, en cuanto a sanidad pública, se institucionalizará muchísimo mejor y será muchísimo más efectivo. Entonces, en ese sentido, tú podrás perfectamente pues, hacerte un chequeo, ir a hablar con un psicólogo, hacer un sondeo, que se lo llama también, para ver si tienes algún problema, algún tipo de preocupaciones y tal, y si eso deriva sobre algo. Y a partir de ahí ver realmente si realmente existen problemas, si se puede tratar o no se puede tratar. Que eso es una de las cosas, ¿no? O sea, yo tengo problemas personales y tal, pero yo no necesito un psicólogo porque yo me veo perfectamente capacitado de hacer o de arreglar mis problemas. ¿De qué manera los voy a arreglar? Pues haciendo exactamente lo mismo que llevo haciendo durante años y que no me ha servido para nada para solucionar el problema. Eso es lo que voy a seguir haciendo, pero yo no necesito ni siquiera una segunda opinión porque esa persona que sabe de mi vida, que esa es la cosa, que sabe de mi vida. Verás, los profesionales de la salud mental no están para saber de tu vida, está para identificar estos problemas y encontrarles soluciones. El resto de tu vida va a seguir estando eh, a salvo en ese sentido. Solamente se meterán si realmente resultan un problema. Y ese es otro de los factores. Hay personas que son conscientes de que están haciendo cosas que son malas para ellos, pero por zona de confort, al fin y al cabo nos habituamos muy bien, tanto lo bueno como lo malo, por zona de confort y por no querer cambiar, porque realmente estoy bien con lo que estoy, pues no van, porque no quieren que les quiten sus cosas, porque al fin y al cabo nosotros construimos, incluso sobre nuestros vicios, construimos bases de nuestra vida, así de claro. Por lo cual, alguien que es adicto, por ejemplo, al tabaco, que se fuma 30 cartones al mes de tabaco, sabe que tiene un problema que le va a afectar a la salud en el futuro. Sabe que debe dejarlo y sabe que tiene una adicción. Pero por otra parte tampoco quiere tratársela porque el hecho de pensar solamente en dejar un cigarro durante 2 minutos le da muchísima ansiedad. Y él no va a querer vivir esa ansiedad por ningún lado. Yo prefiero quedarme así y bueno, como decíamos al principio sobre el abuso de las pastillas, cuando ya tenga problemas en el pulmón, ya me lo arreglaré a base de pastillas. Y ustedes como psicólogos dirían que se vale, al final es una decisión de cada quien tomar las acciones para tener mejor calidad de vida. Una de estas, como por ejemplo en el cigarro, podemos decir en el alcohol o el abuso de sustancias o algunas otras cosas. Pero se vale también que tú, digamos, yo, Carolina, me fumo 50 cajetillas de cigarros, pero así estoy bien. Se vale dejar a esas personas con ese pensamiento. Eso es lo que se llama una disonancia cognitiva, que al fin y al cabo es cuando chocan dos tipos de pensamiento diferentes. Por un lado, sé que estoy haciendo algo mal, que es fumarme 50 cajetillas al día y que eso me va a repercutir, y yo lo sé porque no soy tonta, y yo busco en internet, veo información, veo información también en la tele, sé perfectamente lo que pasa. Pero el tema de la adicción también es muy fuerte. Entonces son dos ideas que se encuentran. Y como son dos ideas fuertes que se encuentran y que generan mucha ansiedad, pues esa ansiedad hay que romperla de alguna manera. Entonces generamos una tercera idea, que la idea, pues bueno, es como quitarle, una de esas maneras es quitarle un poco de hierro al asunto, ¿no? Una cosa puede ser, yo qué sé, pues mi abuelo fumó hasta los 80 y tantos años. Y no le pasó nada. Ah, sí. Efectivamente, no se murió de ninguna enfermedad de los pulmones del corazón, se murió porque, yo qué sé, se cayó por un barranco. Puede llegar a ser tan ridículo, este ejemplo que puede llegar a ser muy gore, ¿vale? Pero es tan ridículo, pero siguen siendo justificaciones que cada uno se encuentra. No, pero a mí me vale. O de algo me he de O morir. Eso dicen sí, acá. De bueno, algo me he de pues me morir. tengo que,
pues de algo me tendré que morir, ¿no? Ujú. O, bueno, no está demostrado al 100% que todos los problemas del corazón o de todos los problemas de los pulmones se deban al tabaco, que también hay otras causas y eso no me tiene por qué tocar a mí. Eso sigue siendo caer en falacias y caer en sesgos lógicos fáciles y además cayendo queriendo solamente por encontrar una excusa por no salir de. Y estamos hablando del tema del tabaco, pero eso se encuentra sobre muchísimas otras versiones. Y eso de dejar ese tipo de pensamiento, verá, ahí entramos en un terreno muy espinoso y es que, queramos o no, cada persona es libre de actuar en consecuencia de, lo cual sí, tú eres libre de tener ese pensamiento y de pensar de esa manera. Que tú te fumas 50 cajetillas al mes, vale, si tú quieres seguir fumándolas, pues vale, tú eres libre, o sea, no hay nada que te esté prohibiendo, a no ser que se prohíba el consumo de tabaco, no hay Ujú. nada que te permita, que te prohíba seguir fumando, ¿vale? Pero eso es otra cosa que la gente tiene que adoptar en cuanto a lo que la mentalidad de libertad tiene. Que la libertad implica también riesgo y responsabilidad, y eso muchas veces nos olvidamos, sobre todo la gente más joven. Libertad es igual a responsabilidad y es igual también a riesgo. Si quieres tener más libertad, que sepas que esas otras dos variables van a aumentar muchísimo, exponencialmente con la libertad. Con lo cual tú eres libre de fumarte 50 cajetillas. Pero tú eres responsable de lo que le pase después a tus pulmones. Y por supuesto tienes la responsabilidad que si en el futuro quieres cambiar esa actitud, va a depender exclusivamente de ti. Esa es una de las grandes cosas que le critican a los psicólogos. No, que ustedes no hacéis nada, resulta que todo lo tiene que hacer el paciente. Hombre, claro. O sea, Exactamente. tú quieres cambiar tu conducta, pero quieres que te la cambie yo. ¿Cómo? O sea, voy a tu casa y te manejo como un robot. ¿O cómo lo hago? O sea, dime tú cómo. No, y ¿De qué otra manera quieres parte, que yo cambie? ¿De qué manera quieres que yo cambie tu comportamiento sin que tú hagas absolutamente nada? Entonces, ¿qué pasa? No hay una respuesta a eso. Pero sí hay otras respuestas más fáciles y aquí podemos hablar un poco de las pseudoterapias que acompañan a esto. Que entramos a los grandes oradores, los reverendos, gurús de estas nuevas formas de terapias, de cambio, en el cual te prometen que después de una charla vas a solucionar todos tus problemas, o que después de seguir este curso vamos a hacer que dejes de fumar automáticamente. Entonces utilizan palabras muy, muy mecánicas, de tal manera que a ti te da la sensación de que estás entrando como en un periodo mecánico en el cual tú vas a cambiar sin esfuerzo ninguno, que tú no te vas a dar cuenta y que al final vas a tener un resultado. Entonces utilizan palabras como mecanismo, como sistema, como accionar, activar, desactivar, pensamientos automáticos, ese tipo de cosas, que se coge también mucho de lo que es la propia psicología cognitiva, pero tergiversado para que tenga otro tipo de usos. Se me viene a la mente, por ejemplo, la corriente de la PNL, que es básicamente psicología cognitiva ligado con psicología de la Gestalt y todo juntado y hecho cursos, básicamente, donde utiliza también muchos estos términos y donde muchos cursos de estos PNLs te terminan prometiendo, te vamos a liberar de todas tus fobias en tan solo una sesión, en muy pocas sesiones, no sé qué. Y dices tú, pero ¿cómo lo hacéis exactamente? Y cuando te das cuenta, realmente tú no estás cambiando ninguna fobia. menciona las herramientas religiosas que también usan. Sí, sí, también en las herramientas religiosas, porque todas tienen un factor fundamental que también afecta mucho a la propia persona, por como publicidad. La cosa es que mientras que un psicólogo o un psiquiatra te va a hacer que tú seas responsable de tus propios actos, esta gente te está quitando la responsabilidad. Te está diciendo, no, 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 déjanos a nosotros que nosotros vamos a hacer que cambies. O en el elemento religioso, no, 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 tú tranquilo que tú no tienes culpa ni responsabilidad. Todo es cosa de Dios. Dios va a O, interceder o para del que tú diablo. hagas. O del Aléjate del diablo. diablo. Sí, Aléjate a Dios sí, para que llegues al camino correcto. aléjate. Efectivamente es aléjate del diablo, pero para acercarte a Dios. Depende cómo quieras también implementar a nivel emocional, cómo quieres motivar también a la gente, porque la motivación también es algo muy importante y no la hemos tocado en en toda esta charla interesante que estamos teniendo. La motivación de emotion, de movimiento, de lo que te anima a actuar, es muy importante. Esto que has dicho, por ejemplo, de aléjate del diablo o acércate a Dios, también es un elemento motivador tremendo y que también tiene un valor cultural muy fuerte. Por ejemplo, cuando estamos hablando de aléjate del diablo, estamos imponiendo de que el modelo de referencia es el mal. Y entonces, para que tú salgas de este elemento que ya es el mal, solamente tienes que seguir
todo el ejemplo contrario. Sin embargo, cuando ponemos el ejemplo, por ejemplo, de la virtud, del bien, de Dios, ¿no? Pues estamos poniendo el ejemplo del bien, por lo cual haces que la gente tenga que acercarse a él. Entonces surgen las preguntas. Bueno, pero es que yo no puedo ser 100% como me dicen aquí, pero si en vez de quedarme aquí tan cercano, me quedo aquí, ¿estoy bien? Sí. ¿Y si en vez de quedarme aquí, me quedo aquí, estoy bien? Sí, te quedas bien. ¿Y si en vez de quedarme aquí, me quedo aquí, estoy bien? Sí, vale, porque no hay un límite de maldad, por lo cual sí te puedes quedar bien. Pues entonces me sigo quedando como estoy. Porque este modelo de virtud o de modelismo también se utiliza para otras tantas cosas. Entonces mejor, pues bueno, si me quedo aquí sin esfuerzo, pues muchísimo mejor. Por eso muchas veces tiene que estar ese límite de lo malvado, de lo ponzoñoso, de lo negativo, que muchas veces cuando se utiliza exclusivamente, haces que la gente pues termine teniendo un sentimiento de culpa muy profundo y que termine evitando todo eso para evitar también el sentimiento de culpa. Aquí seguimos teniendo culpa y es como todavía tabú hablar de cosas que te diré ahorita: sexo, menstruación y todo lo que se ha derivado de. Culpa tenéis los mexicanos y tienen norteamericanos y tienen todos europeos, porque la culpa está muy ligada también a lo que es, o sea, se basa en tema de la culpa, vaya, de los tabúes, del tema de México, del sexo y todo eso. Vosotros los mexicanos sentís culpa. Hombre, sí, y y toda Latinoamérica, y Estados Unidos, y Canadá, y España, y toda Europa, sobre todo lo que concierne, yo que sé, vamos a llamarlo la, la cultura occidental, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero eso es así también por un elemento cultural, ¿vale? A nosotros para meter miedo, nos han inculcado el miedo a través de la culpa. Sin embargo, si nos vamos a otras sociedades, por ejemplo, las sociedades en Oriente, no se da en cuanto a la culpa, ¿vale? El miedo no se inculca a través de la culpa, sino a través de la vergüenza. La culpa implica de que hay unas normas y tú has infringido esas normas, por lo cual eres culpable porque has infringido esas normas. Por lo cual se entra en una deuda con esas normas o con la persona o entidad que ha puesto esas normas y tú has roto, ¿vale? La culpa surge porque ha habido una ofensa y esa ofensa pues se tiene que compensar de alguna manera. Sin embargo, en Oriente se trabaja sobre la vergüenza de una manera muy diferente, porque ya no es que haya unas normas, sino que se espera que tú te comportes de una manera. No te has comportado de esa manera, te has comportado de otra, por lo cual vas a generar vergüenza. Igual que si tú vas andando por la calle, de repente tropiezas y te caes, sientes mucha vergüenza porque es que no debería de haberme caído aquí, ¿sabes? Estoy haciendo el ridículo, he roto por completo ese rol que yo tenía que hacer, entonces me tengo que incorporar. Incluso cuando te incorporas después de una caída, te incorporas muy digna para contrarrestar esa vergüenza, ¿no? Es un sentimiento básico al fin y al cabo, pero el sentimiento de vergüenza, por ejemplo, allí en Oriente, pues lo hacen que funcione así. Entonces tú deberías haberte comportado de una manera, no te has comportado de esa manera, por lo cual te hacemos sentir vergüenza. Y además no una vergüenza que repercuta, porque efectivamente la vergüenza repercute directamente sobre ti y no sobre algo más, porque como dijimos, la culpa tú entras en deuda con algo, la vergüenza no, la vergüenza recae exclusivamente sobre ti y es como una marca que ya no se elimina. Pero además, en algunos sitios, como por ejemplo en Japón, no solamente te ataca la vergüenza a ti, sino que también ataca a todos tus antepasados, por lo cual estás avergonzando no solamente tu propia figura, sino que estás avergonzando a todo lo que viene por detrás, por lo cual es una carga psicológica, pues bueno, tan pesada como manipular a la gente a través de la culpa. Por eso vemos muchas veces muchas diferencias de cómo se afrontan diferentes problemas en una parte del mundo y en otra parte. Y esto que estás hablando sobre el tema de los tabúes, sobre todo por los jóvenes, y el tema del sexo, sobre el tema de otros temas que tienen que ver más con su propio desarrollo. Imaginamos un chaval de unos 14 años, ¿de qué manera va a hablar del sexo, por ejemplo? Los padres les da pena hablarles de ello o los inician con personas que son prostitutas o cosas así. Sí, eso lo he escuchado mucho, lo he leído, me parece además una práctica muy, me parece una práctica además muy riesgosa.
muy riesgosa por parte de jóvenes que los inician en el mundo del sexo por prostitutas. Viene de la figura del padre, que es quien los lleva. Es Sí, una la figura figura del importante. padre o la figura del padre o un tío, un familiar cercano, masculino, que es el que lo inicia, o disciplina para que no hagas el ridículo, o para que sepas lo que es estar con una mujer, o para que te inicie, para que ella sea un macho, yo que sé, inserte aquí el estereotipo que usted desee, ¿vale? También imprimiendo una idea fundamental de que para empezar el tema de la sexualidad es puramente instrumental, de que sexo es, pues bueno, un juguete más puramente consumible. Y por otra parte, de que el otro sujeto participante, en este caso estamos hablando de una prostituta, como es una prostituta a la cual tú le estás pagando para tener sexo, también se convierte en ese momento en otro instrumento, o mejor dicho, en un sujeto pasivo al que solamente se le da lo que quiere, que desea, y por tanto tú ya puedes acceder a. Y estamos dejando, por supuesto, fuera un elemento imperdible dentro del mundo de la sexualidad, que también es propio mundo emocional, el mundo afectivo y además la unión que tú tienes con esa otra persona, que se va a dar aunque tú no quieras, ¿vale? Aunque se acuerde perfectamente, pues mira, vamos a tener una relación esporádica y tal, ambos estamos de acuerdo, muy bien, tal, siempre queda una ligera impresión de la otra persona sobre ti, o tú haces una ligera impresión de ti sobre esa otra persona, y eso es invariable. Nunca se habla sobre la sexualidad en ese elemento, en el elemento afectivo, solamente en el puramente práctico para evitar ETS, para evitar embarazos no deseados, pero eso se pierde. Entonces, cuando tú tienes esa primera práctica, ese primer acercamiento real, lo tienes, pues, por ejemplo, a través de la prostitución y tal, pues estás imprimiendo esas dos ideas. Ahí estás perdiendo por completo el elemento humano que tiene también el acercamiento que tiene el sexo, porque el sexo, aparte de dar muchísimo placer, también es otra forma de conocer al otro. Es una forma también de acceder a la otra persona. Y además lo estás haciendo en un contexto muy íntimo, muy personal y en algunos momentos muy violento, ¿vale? Esto lo hablábamos además muy de pasada en uno de mis vídeos, concretamente sobre la psicología y la ciencia que hay detrás del sex appeal y de cómo elegimos pareja. Exacto. Y resulta que uno de los elementos que mejor se pueden explotar para seducir es jugar con la complicidad con la otra persona. Y hablábamos que la complicidad se creaba, ¿vale? En este contexto del ligoteo, de la sexualidad compartida, se daba cuando ambas personas mostraban al otro su vulnerabilidad y era aceptada y compartida por ambos. Entonces, cuando se daba esa complicidad, porque al fin y al cabo eso es la propia definición de la complicidad, ¿vale? Tú eres cómplice de otra persona cuando conoces un secreto o algo que lo revela, pero tú te lo callas y le sigues el juego. Eso es la complicidad, es compartir vulnerabilidades. Cuando tú consigues hacer eso con otra persona, estás accediendo a un plano muy personal, por lo cual estás acercando más dentro de todo ese juego que tiene que ver con el cortejo. Ojo, que el cortejo también es muy importante, nos estamos olvidando por completo de lo que es la propia figura o el proceso de cortejo. Ahora, si quieres, podemos seguir discutiendo sobre eso. Nos estamos acercando a esa persona a un nivel más íntimo y al fin y al cabo, de la manera que sea, el sexo siempre se da en niveles muy, muy, muy íntimos. Y desgraciadamente, eso nos enseña. Un chaval de 14 años perfectamente puede encontrar un tutorial en YouTube sobre cómo ponerse un preservativo, de infinidad de ETS y las consecuencias que pueden tener, o sobre las chicas, puede utilizar la copa menstrual, de las ventajas y los inconvenientes, de cómo cuidar su propia higiene y tal, igual pasa con los niños y tal, para caer pues, en propios problemas de salud, todo muy ligado a la salud, pero después esa parte puramente psicológica, emocional y afectiva, pues se descuida. Es más, se da por hecho, se da por hecho que eso simplemente va a funcionar así. Y volvemos justamente al primer punto que estuvimos discutiendo, que fue exactamente el tema de los roles de género, las rigideces en esos roles y el propio sexismo que ya de por sí se sigue manteniendo dentro de la sociedad.
y que dijimos que una de las maneras de romperla pues es a través de la propia inteligencia emocional. Esto también implica inteligencia emocional, de saberse entender uno mismo y saber entender al otro. Y también rompe muchísimos roles tradicionales en cuanto al tema de cómo te expresas tú en cuanto a tu propio rol y qué esperas también de la otra persona. Porque al fin y al cabo, ya que estamos hablando concretamente de sexo, no se trata ni de roles ni nada, se trata de persona A con persona B, de que tienes que acceder a esa otra persona de alguna manera. Y la mejor manera que hay es conectando a nivel psicológico y emocional, y después ya vendrá el contacto físico. Bueno, cambiando un poco, nos adentramos mucho al tema de la psicología. ¿Cómo se te ocurrió hacer el canal? Empezar a emprender con este proyecto. Viene porque fue una evolución natural. Yo llevo escribiendo muchísimos años, yo escribía en una revista local en mi pueblo, después empecé a, pues abrí hace ya un montonazo de años un blog, cuando todavía está de moda escribir con las manos, ya nadie sabe escribir. Y poco a poco me fui aficionando más a YouTube. Estamos hablando de un YouTube emergente, con los primeros YouTubers y tal. Muchas veces veía que efectivamente en cuanto al contenido que a mí me gustaba, porque me gusta mucho investigar sobre psicología y tal, pues no estaba tratado, y si estaba tratado de una manera muy, muy mala o muy buscando más lo que es el impresionismo, el amarillismo y el llamar la atención. Entonces dije, bueno, pues ya que no hay canales que hablan concretamente sobre psicología, y los pocos que hay son solamente como promociones de propios psicólogos para conseguir más pacientes y tal, vamos a hacer un canal que hable en el mismo lenguaje que se habla en YouTube, y vamos a hacerlo exclusivamente que sirva como divulgación cultural y educativa sobre psicología. ¿En qué ámbito? Pues en todos los que a mí me gusta. Segundo, a mí me gusta compartir mucho las cosas que yo voy descubriendo. Y ese es el espíritu que realmente tiene el canal, ¿vale? O sea, las cosas que yo investigo por curiosidad son las cosas que os expongo. Y mi intención no es daros respuestas fáciles de sí o no, o esto lo podéis poner en un examen, no es un canal académico. Es un canal donde yo os expongo un tema y a partir de ahí siempre dejo fuentes para que, si ustedes queréis seguir investigando, pues podéis hacerlo a partir de ese momento y seguir buscando respuestas. Es así de sencillo, ¿no? Así es como nace y así es como ha ido evolucionando el canal desde hace, yo qué sé, 5 años, casi 6 años ya, que llevo en YouTube, hasta el día de hoy. Y sí, y antes de este canal hubo otros. Yo estuve con otro canal donde subía un poco como por experimentación a ver cómo me sentía y tal. Ese canal ya se ha borrado, pero sigo conservando el primer vídeo. Y la verdad que es que pasa con todos los youtubers, que ven el primer vídeo que sacaron en su momento y dices tú, joder, ¿cómo ha cambiado la cosa? O sea, ha cambiado el lenguaje, ha cambiado la apariencia, ha cambiado incluso el propio conocimiento de cómo se expresa la información, pero es que eso debe de hacerse también, eso debe de pasar en un canal que lleva unos pocos de años. Es la evolución de tu canal o de la Sí, es la evolución de los evolución. canales y el aprendizaje que has Sí, tenido conforme a errores que pudiste tener también. efectivamente, si tú empiezas, llevas unos pocos de años y estás exactamente igual, haciéndolo todo exactamente igual que como empezaste, algo ha pasado ahí, o sea, no has evolucionado tú tampoco como persona en este viaje. Y una de las cosas que sí tiene YouTube es que, aunque sea un medio muy accesible, que puedes llegar a mucha gente, que lo haces desde tu casa y tal, implica también una formación personal que realmente no se da en ninguna academia. Ya se están dando, es decir, ya hay cursos, te puedes buscar un montazo de cursos y tal, puedes hacerlos, pero el inicio siempre lo haces completamente a ciegas y son cosas que, bueno, no se manejan porque, claro, el usuario medio lo que ve es completamente gratuito, incluso hay muchísima gente que piensa que el vídeo tarda en hacerse lo que tú ves, ¿vale? No hay una edición detrás ni un trabajo detrás. Entonces muchas veces eso se pierde, pero sí hay un camino personal bastante duro, sobre todo para gente que realmente quiere marcar algo en YouTube y qué menos que eso se note con el paso de los años. Sí, Para cerrar ahorita, me gustaría que compartieras algo con aquellos que quieren ser emprendedores, aquellos que te vean y quieran emprender, ya sea el tipo de canal que sea, pero en YouTube. ¿Qué les puedes dejar como una experiencia tuya que a lo mejor hubieras hecho antes?
o algo que tú hubieras necesitado en ese momento, que te hubieran dicho alguien ya pues con trayectoria. Pues bueno, sobre emprendimiento me voy a centrar exclusivamente en lo que es emprendimiento en YouTube, ¿vale? Emprendimiento en redes en general. Servicio streaming. Como consejo general, yo lo podría resumir como: no hagáis lo mismo que yo. Es así, es una frase que puede tener mucho significado y concretamente el significado que yo voy a dar es, vamos a ver, para empezar yo empecé completamente a ciegas. O sea, yo no sabía dónde iba a llegar ni nada, yo simplemente empecé y ahí está. Por lo cual ese es mi primer error. Si usted va a empezar, si estáis determinados a empezar, dedicar un tiempo antes a investigar a cómo está la cosa, a investigar cómo se mueve el mercado, a investigar cómo se mueve el propio YouTube, de cómo funciona por dentro, de cuál es el lenguaje, que eso sí tuve la opción de estudiarlo un poquito más a fondo, de cómo es el lenguaje, qué se maneja, a qué público queréis acceder, que eso es muy importante, y cuáles, digamos, cuáles son los intereses que busca ese público. Y una vez que lo hayáis encontrado, adaptar inmediatamente vuestras ideas y todo eso para ese público, para llegar a esas personas. No penséis tanto en YouTube como una plataforma exclusivamente para ganar dinero. Los que entran exclusivamente pensando para ganar dinero, o una de dos, o hacen como Yao Cabrera o como Badaboom, y aún así esta gente entiende muy bien todo ese mecanismo del que estábamos hablando antes, o simplemente se cansan y se van y no hacen absolutamente nada. Entonces el primer objetivo es: yo tengo algo que decir, y si tengo algo que decir que no se haya dicho nada, que yo no se haya dicho ya, o que no se haya dicho de la manera en que yo lo quiero decir, ¿de qué manera puedo hacerlo llegar? ¿Me puedo centrar más en un mensaje más personal? ¿Puedo aprender más de edición y hacer unas cosas más espectaculares? ¿Puedo basarme en tal? ¿Puedo basarme en cuál? Estas son unas preguntas bastante importantes, porque al fin y al cabo son preguntas que tienen que ver, bueno, y por supuesto la tercera pregunta es: ¿qué estoy dispuesto yo a hacer? ¿Qué estoy dispuesto yo a plantear o a sacrificar o a hacer por mi propio pie, ¿no? Es algo que tienen que ver, son tres preguntas que además tienen que ver además por el propio conocimiento de ti mismo, ¿no? En plan, ¿quién eres? ¿Qué quieres tú conseguir? Y por supuesto, ¿qué eres tú capaz de dar, ¿no? Tres preguntas que te pueden servir perfectamente para conocerte a ti, tres preguntas que te van a servir perfectamente para saber qué tipo de pareja en el futuro quieres tener, y tres preguntas que bien te podrían empezar a funcionar para definir un proyecto, por lo menos en este ámbito que es el que conozco, el tema de YouTube o el tema de compartir información a través de redes. Entonces, puede ser un buen consejo: no hagáis lo mismo que yo. Empezar a informaros, empezar creando perfectamente cuáles son vuestros targets de mercado, informaros sobre cuáles son, digamos, cómo se maneja el lenguaje en YouTube. Y si no sabéis exactamente cuál es el formato que ustedes queréis adoptar, en este sentido, pues bueno, hacer sí una cosa que han hecho muchísima gente, que es coger de referencia a sus youtubers favoritos y los elementos que les gusta más de cada uno, adoptarlos ustedes por vosotros mismos, sin realmente ser una copia. Es que si coges los elementos son copias, no soy original, tranquilo, porque no se puede inventar lo que no existe. Tarde o temprano, cuando tú ya hayas desarrollado mejor tu estilo en el futuro, te darás cuenta que aunque tu estilo haya sido cogiendo pequeñas cosas de otros youtubers que ya tienen más recorrido, al final te vas a dar cuenta de que has creado tú solos, casi sin darte cuenta, un estilo propio. Pero ese estilo propio tiene que surgir de algún lado. Para eso tienes que coger de referencia otra gente que ya ha trabajado sobre eso mismo. No se puede inventar lo que no existe. Exactamente. Y por último, Álvaro, ¿qué youtuber mexicano sigues o es el que más te gusta? Pues sigo... Hace unos años seguía muchos youtubers mexicanos porque además también hablaba con ellos, tenía mucho conocimiento de causa de todo lo que hacían,
Pero la verdad, hace años que no sé si sigo a muchos youtubers, digamos, que sean mexicanos, pero quizás uno de los que más me han inspirado, porque además sí tuve durante un cierto tiempo más trato con él y le pude ver cómo creció, cómo rompió ciertas barreras, además bastante duras, teniendo en cuenta cuál era la época. Creo que estaría muy bien hablar de Oxlack Castro y sus canales sobre realidad paranormal y casos paranormales y tal. Y parece un poco contradictorio que, vaya, que siendo el mío un canal de puramente ciencia, que se basa puramente en la ciencia, resulta que coja un canal que se dedica a temas paranormales. Pues que concretamente Oxlack se dedica a ir desmintiendo a través del periodismo, a través de las noticias y a través de hechos, pues esos eventos paranormales que por otro lado la gente se cree a pies juntillas. Entonces, cuando tienes a alguien que lo que hace es eso mismo, como desgranarte y explicarte que eso no es así, que esto funciona de otra manera, por una parte estás cumpliendo unos objetivos que yo también quiero, que es educar, dar un ejemplo de lo que no se debe de hacer, y tercero, y más importante también, es darte una alternativa de realidad con la que te puedes crear también una opinión completamente diferente. Esos son tres componentes muy buenos para aportar, ¿vale? Que es explicar algo de punto A en una educación, desmentir y desestructurar aquello que ya tenías y el darte la oportunidad de que tú puedas crear una nueva opinión a partir de ese nuevo conocimiento, que al fin y al cabo es el esquema estructuralista que se sigue dando en la educación a día de hoy, o por lo menos que se intenta implementar a día de hoy en la educación. Y al final nos diste también un consejo de innovación, porque si cambias algo o lo vas formando tú y le vas dando tu propia identidad, digamos, es innovador al final del día. Y no solamente innovador, sino que también es un, no solamente innovador, sino que también es un elemento terapéutico. También. Porque muchos de los problemas que tenemos es porque somos rígidos y porque no queremos ver más allá de. Una de las premisas, que además esto lo comparto con otro amigo mío, es que nos podemos ahorrar muchos problemas cuando sabemos, ¿vale? Y ese es además uno de los grandes objetivos que tiene mi canal. Yo no voy a hacerte terapia a través de mi canal, en absoluto. Pero el hecho de que sepas de que existe cierto trastorno o cierto sesgo cognitivo a la hora de, o cierto efecto raro psicológico que se puede dar en ciertas situaciones, eso te va a ahorrar muchos problemas, porque tú ya vas vacunado, tú ya sabes a lo que te puedes enfrentar. Y eso también, en cierto modo, es promover una salud mental de una manera más de subterfugio, pero es una manera de hacerlo y también de una manera bastante importante, porque es también bastante desconocida. Sí, quiero agradecerte por este tiempo, por esta entrevista. Espero que no sea la única entrevista que nos des, que nos puedas dar más, que nos puedas compartir. Y dando terapia en España, pero puedes dar por Skype. Algunas personas, algunos psicólogos dan por Skype. ¿Tú das esa alternativa? Hace años implementé dentro de mi canal también un servicio para hacer, pues bueno, algunas conversaciones a través de Skype para ayudar a suscriptores, pero lo tuve que quitar por los problemas que tienen que ver con los horarios, porque vamos a ver, son unas 7 horas de diferencia, y también por el tema económico, por el tema de los precios, porque no se manejan las mismas tarifas aquí en España que se manejan en México, está claro. Entonces eso implica, y además una moneda completamente diferente, de tener el peso al euro. Entonces eso se nota muchísimo. Entonces simplemente lo dejé de hacer, básicamente. Entonces, cada vez que se me habla de mí como psicoblog, no me gusta que se me hable como el terapeuta o tal, porque él lo ha dicho, no quiero que se me asocie como otro psicólogo que intenta coger pacientes o clientes a través de YouTube, anunciándose a través de YouTube, sino como el divulgador que te trae información de psicología, ¿vale? Entonces intento separar mucho lo
que es mi trabajo habitual con el trabajo de divulgación. Y cierto es que cada vez más me gusta más el trabajo de divulgación y sí quiero dedicarme mucho más al trabajo de divulgación y cada vez voy a dejar el otro trabajo, se va a quedar cada vez más atrás hasta que llegue un punto en el que exclusivamente me dedique a esto. Y a lo otro ya, pues no, no ejerza, así de claro, y ejerza pues con el otro rol. Bueno, pues entonces ahora sí terminamos. Muchas gracias, Álvaro. Y pues a todos los que nos están viendo y por Asvic Noticias o por el canal de YouTube de una servidora, Carolina Raya, los invito a que vayan al canal de YouTube de Psicoblog, donde podrán ver mucha información de diferentes temas de Álvaro y que realmente son fáciles de entender y con un toque divertido. También está en Facebook como Psicoblog, también en Instagram como Psicoblog y también está en Twitter como @psicolocos2, el número 2, y también está en Patreon, lo cual sería importante que si apoyan otras causas o si se gastan luego dinero no sé, en alcohol o cosas que les puedan hacer daño, apoyemos a estos emprendedores que realmente están haciendo algo bueno y positivo para ti que estás viendo esto y para otras muchas personas. Entonces, en Patreon lo pueden apoyar y pues invitarlos a todos a que sigan este tipo de canales y a que si tienes un emprendimiento, pues también ten la seguridad en ti y en que pueda crecer, manténlo y infórmate y pues aquí estamos. También si tienes alguna pregunta o quieres que invitemos, entrevistemos a un youtuber o a alguna persona que hace un emprendimiento en una red social, pues dinos, comunícate con nosotros y lo tendremos en mente para hacerlo. Muchas gracias, Álvaro Trujillo, y éxito total. Pues muchísimas gracias a ti también, Carolina. Y bueno, para todos me despido de todos los espectadores. Además, pues ha sido una charla, la verdad, muy, muy, muy agradable. No tengo ningún reparo, a lo mejor en volver a retomar en el futuro o cualquier otra cosa, pero la verdad que ha estado muy bien. Muchas gracias a todos por habernos aguantado durante todo este tiempo y quién sabe, nos veremos en el futuro.